¿Qué tal? El gusto de saludarlos. Mi nombre es Pablo Benítez Acot, de la Fundación Progreso y Libertad de Neuquén. En mi caso me voy a referir a lo que es el artículo 48 del decreto de necesidad de urgencia del presidente Javier Milei, el cual tiene como objetivo que todas las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquiera sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformen en sociedades anónimas para luego ser privatizadas. Me gustaría referirme inicialmente a los planteos que desechan o están en contra de la privatización de empresas del Estado. Podemos dividirlos en argumentos que observan o que engloban el desconocimiento de las ideas económicas de la Constitución, las de Juan Bautista Alberdi, que ignoran o minimizan el colapso económico que provocaron las empresas públicas a finales de los 80, y argumentos que a favor, que son propios de la Europa de entreguerras, es decir, de los años, incluso antes de la guerra, en los años 40 y de la post-segunda guerra. En primer lugar, quiero mencionar la primera irrupción generalizada de las empresas del Estado, así hablo en forma generalizada, en forma potente, se da a través del decreto 15.349 del año 1946, el cual recordemos que está inspirado en lo que era la fascinación por las ideas económicas fascistas de Alemania e Italia de la clase dirigente de aquel tiempo, es decir, el surgimiento del capitalismo de Estado. Este capitalismo de Estado, había empresas públicas, no paró de crecer, y nos encontramos que ya en 1986, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, el Estado era dueño omnipotente y administrador de 347 empresas públicas deficitarias. Un dato muy fuerte: se regían por 19 regímenes legales diferentes, gozaban de exención de impuestos nacionales, provinciales o municipales, e incluso gozaban de financiamiento privilegiado. Además, el Estado en aquel tiempo era socio minoritario de otras 410 sociedades. Ya para 1986, las pérdidas de las empresas estatales representaban la poderosa suma del 105,7% del déficit presupuestario, y además fueron la principal causa de la hiperinflación desatada 2 años después. Si esas empresas existieran en la actualidad, hay un cálculo muy interesante que hace actualizado, que hace muchos años había realizado el doctor Margariti, el cual hoy nos daría que las empresas requerirían subsidios para seguir existiendo como tal, en esa cantidad, una suma de 60.000 millones de dólares. Esta segunda etapa de las empresas estatales, que son aproximadamente un poco más de 30, repiten los mismos síntomas de la anterior en muchos aspectos, pero básicamente podemos englobarlos en tres. Se utilizaron o se utilizan para crear empleo artificial pero capitalizable electoralmente, contratar empresas amigas y sobre todo, es decir, a través de otras empresas, pero siempre ligadas al político del poder de turno, y sobre todo la creación de cargos como directores empresariales militantes o algún resguardo de algún político en retirada. Tal vez el fracaso más poderoso de lo que es el retorno del Estado empresario es Aerolíneas, que ha requerido desde su estatización, subsidios por más de 6.000 millones de dólares. Los argumentos ideológicos que intentan justificar la necesidad de que haya empresas del Estado no son nuevos, se ayornan a estos tiempos, son bastante parecidos, pero en realidad se suele decir que el Estado empresario debe actuar porque el sector privado no quiere o no puede realizar algún cometido. Es decir, que el capital privado no va hacia una parte, entonces tiene que ir la empresa pública. En realidad, tenemos que tener en claro algo muy fuerte: que el creciente estatismo de los últimos 80 años y una inexistente legislación que permitiese el cálculo de largo plazo y que defendiese la propiedad privada, perdón, ha sido una constante, y eso deriva en un mercado que no hubo mercado crediticio para el desarrollo de empresas. Entre las grandes transgresiones a los derechos de propiedad de los ciudadanos, podemos nombrar las nacionalizaciones de depósitos del 46, del 73, del 89, del 2001, la confiscación de los fondos de la FPJP en el 2008, lo que se ha hecho con las retenciones en un contexto de bonanza. También entender que en los últimos 80 años, básicamente, salvo muy breves periodos, la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina ha sido utilizada, ha sido modificada para institucionalizar la emisión monetaria como forma de financiamiento de los monstruosos déficits públicos. E incluso le tenemos que sumar el festival de controles de precios o, en todo caso, las fascistas leyes de abastecimiento, que son una hermana directa de los controles de precios. También el argumento de los sectores estratégicos. Es bueno recordar, o cuando se la menciona que las empresas públicas son estratégicos, para que se entienda mejor, es bueno recordar que cuando los líderes de Europa, de izquierda a derecha, se hacían Clement Attlee o Charles de Gaulle, hablaban de que estatizar el carbón, el acero, la siderurgia, los puertos, lo hacían con un concepto de defensa nacional. Es decir, Europa venía de un periodo de guerras, se temía por una tercera guerra mundial,
y eran mentes, por decirlo de alguna forma, educadas bajo ese concepto. Hoy se sigue nombrando tal cosa y la verdad que no se tiene en cuenta el contexto y por qué se decían que eran estratégicas y por qué la importancia de que el Estado las maneje. Por último, antes de entrar en los argumentos alberdianos, me gustaría referirme a lo que se conoce como la falacia antropomórfica, que es la idea que tienen los partidos políticos o ciertos dirigentes de explicar o invocar o aplicar características que son propias del individuo, como la moral, la dignidad, la elección, la libertad, a, por ejemplo, en este caso, una empresa pública. O en frases como, si se vende una empresa del Estado, se vende la dignidad de las personas. Frases de ese estilo nos encontramos todo el tiempo, pero en realidad son frases muy propias de lo que era la vieja idea alemana del espíritu del pueblo, que desean asignar deseos a colectivos inexistentes. En realidad lo que desean plantear son sus metas para seguir usufructuando en la órbita gubernamental, vivir de los beneficios, pero hablar en nombre de un colectivo o un bulto inexistente. Me gustaría, por último, compartir con ustedes lo que han sido mi artículo, parte de mi artículo donde hablo de frases alberdianas que realizan un total rechazo del Estado empresario. En primer lugar, Juan Bautista Alberdi, quien pensó la Constitución Argentina y los fundamentos de la Constitución Argentina, nos dice que la Constitución Federal, ante todo, es un sistema completo de política económica que pertenece a la economía aplicada. Y eso debe aplicarse a las reglas, a la ley orgánica. Alberti tenía como obsesión, para salir de la situación de pobreza de atraso material, que lleguen capitales extranjeros. Entonces nos dice, la Constitución Argentina emplea y debe emplear en su legislación orgánica, para estimular la venida de capitales extranjeros, la expansión ilimitada y completa en las aplicaciones y empleos de los artículos 14 y 20, o por los artículos 14 y 20. Y dice, la industria es ante todo la que produce riqueza y es una forma esencialmente, perdón, el derecho privado. Y Alberti comienza a ser tajante como una especie de anticipo de lo que se conoce como efecto crowding out, es decir, la expulsión del sector privado por la intervención del Estado y el empobrecimiento de los particulares. Entonces, rechaza el Estado empresario y señala que todo reglamento, estatuto que saca de mano de los particulares el ejercicio de alguna de esas operaciones que son industriales, dice, y hacen un monopolio servicio exclusivo del Estado, ataca las libertades concedidas por la Constitución. Y dice, no vas a hallar en la Constitución argentina una disposición que atribuya a rama alguna del gobierno la facultad de ejercer el comercio, la agricultura y la manufactura por cuenta del Estado. Es decir, eso no está en la Constitución. Y los fundamentos de los artículos 14 y 20, de la libertad del trabajo para todos, para nacionales y extranjeros, y en amplísimos, ilimitados, incompletos, jamás van a hablar del Estado empresario o la posibilidad de que el Estado sea empresario. Y dice, algo muy cierto, cuando el Estado se hace empresario, no tiene tiempo, no tiene conocimiento, actúa como un concurrente dañino, como ignorante, no tiene capitales ni está organizado para atenderla. Y dice, la idea de una industria pública es absurda y falsa en su base económica, es decir, no hay ningún respaldo en la ciencia económica que hable de esto. Ahora, de la economía seria, digamos. Ahora, también anticipa lo que sería la teoría de la elección pública, que es cuando los funcionarios están en función del Estado empresario, tienen una visión de corto plazo, que esencialmente lo que busca es el aumento de su poder y sus influencias para negociar su vía eterna en la política. Entonces dice, si esto aparece, se desvirtúa, dice, el gobierno toma el rol de simple negociante. Sus oficinas son oficinas de casa de comercio. Sus agentes o funcionarios compran y venden, cambian y descuentan, siempre buscando alguna ganancia a su patrón, que es el gobierno. Es decir, se va a producir una corrupción que sería robo para la corona. Es decir, en vez de tener la función, dice más adelante, que es la que le da la Constitución, su destino primordial, interpretar las leyes judiciales, ejecutar el ejecutivo y el poder legislativo dar las leyes, está sacando de la esencia de lo que ha sido el creado del gobierno. El gobierno dice no está para explotar industrias con miras de obtener un lucro, que es el fin de las operaciones industriales. Entonces, por último, nos dicen, el gobierno debe ser el centinela de los derechos del hombre, el primero de los cuales es el derecho a trabajo, o sea, la libertad de industria, no para ser empresario o jugar a esa idea. Y por último advierte, dice, si esto sucede, pueden surgir empresarios de lo que hoy se conoce prebendario. ¿Y en qué frase lo vemos? Dice, si un comerciante tiene un fusil y todo el poder del Estado en una mano y en otro la mercadería, va a ser un monstruo devorador de todas las libertades industriales. Es decir, está hablando de el Estado prebendario que es
también la antítesis de la libertad de comercio y de industria de la Constitución. Un mensaje alberdiano al inicio del sistema rentístico: a los legisladores, le dice Alberdi, a los hombres del Estado, solo le toca estudiar los principios económicos adoptados por la Constitución y debe ser la guía obligatoria en todos los trabajos de legislación orgánica, si es que va a poner en pie esta Constitución, porque en caso contrario estaría poniendo en pie otra. Es decir, el decreto de necesidad de urgencia en el artículo 48 está alineado completamente con las ideas de Juan Bautista Alberdi, y viva la libertad. Un abrazo muy grande.